Mi mamá se mudó al extranjero con mi hermana y me dejó en un hogar de acogida. 10 años después, regresó, suplicando ser parte de mi vida. Pero yo no era la misma niña que había abandonado. Mi nombre es Emma Carter y tengo 22 años. Hace 10 años. Mi madre se mudó al extranjero con mi hermana menor mientras yo fui dejada en un hogar de acogida. No me perdió en una batalla por la custodia. No pensó que me quedaba segura con parientes. Firmó los papeles, empacó el pasaporte de una niña y abordó un avión. Sabiendo que el Estado recogería a la otra. Durante una década, ignoró cada cumpleaños, cada aviso de colocación y cada carta que envié. Luego, 3 noches antes de la primera gran exposición de mi carrera. Su nombre apareció en mi teléfono. Emma, estoy de vuelta en Chicago. Su mensaje decía, sé que no lo merezco, pero, por favor, déjame ser tu madre de nuevo. Un segundo mensaje llegó antes de que pudiera respirar. Era una fotografía de ella de pie junto a mi hermana fuera de la galería donde se estaba instalando mi obra. Me habían encontrado. Observé a través de la ventana principal cómo mi madre juntaba ambas manos como si estuviera rezando. Mientras mi hermana miraba fijamente el edificio como si nunca antes hubiera oído mi nombre. Debería haber cerrado la puerta con llave. En cambio, la abrí lo suficiente para oír a mi madre susurrar. 10 años es tiempo suficiente. Todavía podemos ser una familia. Se acercó a mí, pero yo retrocedí. Fue entonces cuando la carpeta blanca bajo su brazo se abrió. Vi mi nombre legal completo. La dirección de una propiedad y una pestaña amarilla que decía firme aquí. Su disculpa había llegado con papeleo. No había cruzado un océano porque de repente recordó que me amaba. Necesitaba algo y creía que la niña abandonada dentro de mí todavía estaría lo suficientemente desesperada como para dárselo. Estaba equivocada. Antes de contarles por qué regresó realmente y qué pasó cuando entró en mi exposición. Díganme qué hora es donde están y desde dónde están viendo. Quiero ver cuán lejos viajará esta historia de abandono, verdad y consecuencias. La primera pieza de mi exposición se llamaba La maleta verde. No era una metáfora. La maleta real estaba bajo una dura luz blanca. Sus esquinas de plástico agrietado unidas con cinta plateada. Exactamente como habían estado en la mañana en que mi madre, Clara, me llevó al centro de evaluación juvenil de la Kesore. Yo tenía 12 años. Mi hermana, Lily, tenía 9. Nuestro padre, Daniel, había fallecido 5 años antes. Y después de eso, Clara dividió a nuestra pequeña familia en 2 categorías. La niña que hacía la vida más fácil y la niña que recordaba demasiado. Yo recordaba las facturas sin pagar escondidas detrás de las cajas de cereales. Recordaba a su nuevo novio llamando desde Londres después de la medianoche. Recuerdo haberlo oído decir que tenía espacio para una niña sin complicaciones. Seguido del silencio de mi madre. Lily era dulce. Confiada y lo suficientemente joven como para aceptar cualquier historia que Clara le diera. Yo hacía preguntas. Esa diferencia decidió cuál de nosotras recibiría un boleto de avión. Clara me dijo que el centro de evaluación era un programa temporal para niños que luchaban con él. Duelo. 3 semanas, prometió mientras metía mi ropa en la maleta verde. Pintarás, hablarás con alguien y volverás a casa más fuerte. Incluso me dejó llevar a Howard. El oso pardo gastado con el que había dormido desde el fallecimiento de mi padre. Lily me abrazó en el pasillo y dijo que guardaría el asiento de la ventana para nuestro viaje de verano. Clara estaba detrás de ella, con una mano en las llaves del coche, y no me miraba a los ojos. En el centro, una recepcionista me puso una pulsera de papel en el brazo mientras Clara firmaba formularios en un mostrador. Seguí mirando la puerta porque había prometido esperar. Cuando terminé de responder preguntas, su silla estaba vacía. La consejera que me encontró allí se llamaba Mara Patel. Se sentó frente a mí con la expresión cuidadosa que usan los adultos cuando saben que la verdad reorganizará la vida de un niño.
Clara no me había inscrito en un programa de duelo de 3 semanas. Había solicitado una colocación estatal de emergencia. Afirmó que yo tenía graves problemas de comportamiento y no mencionó a ningún pariente dispuesto a acogerme. Su vuelo a Londres había partido 40 minutos antes. Lily estaba a su lado. Llamé al número de mi madre hasta que la voz grabada me dijo que la línea había sido desconectada. Le escribí a Lily 3 cartas SMS. En la primera, le dije que el programa estaba tardando más de lo esperado porque no quería que se asustara. En la segunda, le pregunté si le gustaba Londres. En la tercera, dejé de proteger a nuestra madre y escribí, ella me dejó aquí. ¿Te dijo por qué? Ninguna de esas cartas recibió respuesta. Años más tarde, me enteraría de que Clara las había interceptado todas. En mi primera audiencia en el Tribunal de Familia. Apareció por vídeo desde un apartamento impecable en Londres y le dijo al juez que reubicarme sería perjudicial para mi tratamiento. Traté de interrumpir, pero su abogado calificó mi reacción como prueba de inestabilidad. El tribunal ordenó un plan de reunificación. Clara faltó a todas las sesiones de consejería programadas y luego firmó un acuerdo de terminación voluntaria 8 meses después. Se quedó con Lily. Su nueva vida y la historia de que yo estaba recibiendo atención especializada en América. El Estado se quedó conmigo. Esa noche, Mara me devolvió mi maleta verde y me dijo que iría a un hogar de acogida. Dentro, encontré a Howard, 2 camisas, un par de vaqueros y un folleto doblado del aeropuerto de Londres que Clara debió de empacar por error. Se había dibujado un círculo rojo alrededor de 2 asientos en el mapa del vuelo. Nunca había habido un tercer asiento. Durante 10 años, guardé ese folleto. Ahora, descansaba dentro de la primera vitrina de mi exposición junto a la solicitud de colocación firmada por Clara. Los visitantes finalmente leerían la frase que ella había escrito de su propio puño y letra. La reubicación internacional no es apropiada para Emma en este momento. ¿Apropiada para quién? Esa era la pregunta para cuya respuesta había construido una sala entera. La segunda sala de la exposición se construyó alrededor de un estrecho libro de contabilidad rojo. Mara me lo había dado durante mi primera semana en el hogar de acogida porque seguía haciendo preguntas que ningún adulto podía responder. Sugirió que registrara cada promesa que la gente hiciera. No porque todas las promesas fueran mentiras, sino porque escribirlas evitaría que creyera que las había imaginado. Mis primeros padres de acogida, los White, prometieron que podría llamar a Londres después de la cena. Cuando pedí el teléfono, dijeron que las llamadas internacionales eran caras y me recordaron que la gratitud era parte de la curación. Recibían una asignación mensual para mi cuidado. Pero yo usaba ropa donada y aprendí a esconder galletas en mi mochila porque la cocina se cerraba con llave después de las 7:00. Su frase favorita era, «Tienes suerte de estar aquí». La escribí en el libro de contabilidad 17 veces. Me quedé con ellos durante 11 meses hasta que Mara descubrió que varios recibos presentados a mi nombre eran de muebles que nunca entraron en la casa. Mi segunda colocación parecía más amable. Teresa Bell me llamaba su pequeña artista. Enmarcó uno de mis dibujos y le dijo a todo el mundo en la iglesia que el amor me había rescatado. Luego comenzó a vender fotocopias de mi trabajo en los mercados de fin de semana sin decírmelo. Cuando me opuse, dijo que todo lo que yo creaba bajo su techo pertenecía a la familia. Esa frase también fue al libro de contabilidad. Me trasladaron de nuevo después de que falsificara mi firma en una beca de artes para jóvenes. A los 15 años. Había vivido en 4 direcciones y podía empacar la maleta verde en menos de 6 minutos. Dejé de decorar dormitorios. Dejé de aprender los nombres de los vecinos. Lo que no dejé de hacer fue dibujar. El arte no era una cura mágica, y nunca pretendí que lo fuera. Era una evidencia. Si podía plasmar en papel una cocina cerrada con llave, una silla vacía o una línea telefónica desconectada, entonces la experiencia se convertía en algo fuera de mi cuerpo que podía examinar. Mara se dio cuenta.
Me trajo cartones de Passepartout desechados de la oficina del condado y me presentó a Elena Ruiz, una profesora de arte que dirigía talleres gratuitos los sábados sobre una biblioteca pública. Elena nunca me llamó valiente. Nunca me pidió que convirtiera el dolor en algo inspirador para los adultos. Me enseñó perspectiva, composición, pegamento de archivo y la diferencia entre expresar un recuerdo y ceder el control sobre él. A los 16 años, creé un tríptico de carboncillo llamado 2 pasaportes y una pulsera. Ganó un concurso juvenil de la ciudad. El premio era pequeño, pero el periódico local publicó mi nombre. Clara lo vio en línea. Su primer contacto en 4 años no fue una llamada telefónica. Fue un correo electrónico al director del concurso pidiendo que mi historial familiar fuera eliminado de la leyenda porque podría dañar la recuperación de una menor. No me envió ninguna disculpa. No hizo ninguna pregunta sobre mi vida. Simplemente intentó editar la verdad desde otro país. Elena guardó ese correo electrónico. Mara guardó los registros de colocación. Yo guardé todo lo demás. En mi cumpleaños número 18, salí del sistema de acogida con 2 becas, 3 cajas de dibujos, la maleta verde y el libro de contabilidad rojo. Alquilé una habitación con una mujer de la iglesia de Elena. Trabajé en una imprenta y estudié arte en el estudio por la noche. Cada vez que alguien sugería que los artistas exitosos necesitaban padres ricos, recordaba con qué eficiencia había aprendido a construir con retazos. 4 años más tarde, el Halpern Contemporary me seleccionó para su residencia de artista emergente y me ofreció una exposición individual de 7 salas. Llamé a la muestra no reclamada, no porque nadie me quisiera, sino porque me negué a dejar que las personas que me abandonaron reclamaran la autoría de la mujer en la que me convertí. Mientras preparaba la 3ª sala, copié cada promesa rota del libro de contabilidad en láminas transparentes suspendidas del techo. Los espectadores tendrían que caminar a través de esas frases para avanzar. En la última lámina, imprimí el mensaje más reciente de Clara. Nunca dejé de intentar traerte a casa. Esa mentira solo tenía 3 días. Esta vez, no lo escribí para protegerme. Lo exhibí porque finalmente había aprendido que una mentira documentada podía convertirse en una puerta. Y tenía la intención de hacer que mi madre la cruzara. Acepté una videollamada la mañana después de que Clara apareciera fuera de la galería. Elegí la oficina del estudio. Coloqué la carpeta blanca en el escritorio y abrí mi portátil con la cámara apuntando hacia una pared en blanco. Si quería estudiar mi rostro en busca de signos de la niña asustada de 12 años que recordaba, no le daría nada más que un contacto visual firme. Clara apareció con una blusa color crema y un pequeño emblema dorado prendido cerca de su cuello. Detrás de ella había una suite de hotel temporal. Pero había dispuesto 2 fotografías enmarcadas sobre la mesa. Una de Lily en una ceremonia escolar y una de nosotros 3 tomada antes de que mi padre falleciera. Había traído utilería. «Te pareces tanto a Daniel», comenzó, usando el duelo como una llave que asumía que todavía encajaba. Luego vino la disculpa ensayada. Había estado abrumada. Su situación migratoria había sido complicada. Su nuevo esposo había controlado las finanzas. Había creído que el sistema de acogida americano podría proporcionar una terapia que ella no podía pagar. Cada frase la situaba en el centro de la tragedia. Tomé una decisión imposible, dijo, llevándose una mano al pecho. Elegí el camino que les dio a mis 2 hijas la mejor oportunidad. Le pregunté por qué el formulario de colocación me describía como agresiva cuando ningún registro escolar o médico apoyaba esa afirmación. Sus ojos se movieron ligeramente hacia la izquierda. Estabas enfadada, Emma. Los pasados dolorosos pueden distorsionar la memoria. Le pregunté por qué había terminado sus derechos parentales. Dijo que su abogado de Londres se lo aconsejó. Le pregunté por qué había bloqueado mis cartas a Lily. Por primera vez, la actuación se resquebrajó. Tu hermana tenía 9 años. Tenía que protegerla de la confusión. ¿Protegerla de qué?
Del hecho de que tenía una hermana. Clara inhaló, recompuso su expresión y pasó a la razón por la que realmente había llamado. En Londres, había fundado la Whole Home Foundation. Una organización benéfica de bienestar familiar que se preparaba para abrir su primera sucursal americana. Su campaña de lanzamiento se llamaba Reunidas por Elección. Clara quería que Lily y yo apareciéramos junto a ella en la gala de apertura como prueba de que la verdad y el perdón pueden reconstruir cualquier familia. Dijo que la campaña podría ayudar a miles de niños. Luego deslizó la carpeta blanca más cerca de su cámara, fingiendo que yo no la había visto ya. Nuestra abuela, Evelyn, había fallecido 6 meses antes y había dejado Brier House, una valiosa propiedad junto al lago en Michigan, a Lily y a mí por partes iguales. Clara había negociado una venta a través de una empresa de desarrollo conectada a uno de los donantes de su fundación. Debido a que el testamento la omitía, la venta requería las firmas de ambas herederas. Lily ya había firmado. Clara quería la mía. Un comunicado de prensa en la parte posterior de la carpeta también le daría a la Fundación derechos permanentes sobre mi imagen, mi historia de la infancia y mis obras de arte. Estaba tratando de comprar una reunión con una propiedad que ya me pertenecía. Firma, asiste a la gala y déjame arreglar esto, dijo. Podemos dejar de vivir en el pasado. Le pedí que me enviara por correo electrónico todos los documentos para que mi abogado pudiera revisarlos. Sonrió demasiado rápido, creyendo que la cautela significaba interés. Después de la llamada, busqué en el sitio web de la fundación. La biografía de Clara la describía como una madre devota que crió a 2 hijas a través de culturas, mientras abogaba incansablemente por mantener a las familias unidas. Un dibujo estilizado de 2 niñas tomadas de la mano aparecía en cada página. Reconocí el sol torcido en la esquina. Yo había dibujado el original a los 10 años para el cumpleaños de mi madre. Clara había tomado mi dibujo, eliminado mi nombre y lo había convertido en un logotipo para una organización basada en la preservación de la familia. El sitio anunciaba que yo, la aclamada artista de Chicago Emma Carter, revelaría una instalación colaborativa con mi madre en el lanzamiento americano. Yo nunca había estado de acuerdo. Ella ya había vendido nuestra reconciliación a los donantes. Descargué cada página. Guardé el vídeo promocional y envié los archivos a una abogada en la que Elena confiaba. Luego le respondí a Clara con 6 palabras: estoy dispuesta a escucharte. No era perdón. Era permiso para que siguiera hablando. Las personas que dependen de las mentiras a menudo se exponen cuando creen que la verdad finalmente se ha rendido. Pero ¿cuánto revelaría si le dejara pensar que la hija que abandonó todavía quería una madre con la desesperación suficiente como para afirmar cualquier cosa? Clara eligió un restaurante con vistas al río Chicago para nuestra primera reunión privada. Un lugar con paredes de cristal y mesas lo suficientemente separadas para guardar secretos. Llegué temprano y pedí un asiento frente a la entrada. Ella llegó 10 minutos tarde, usando el mismo pin dorado de la fundación, pero no estaba sola. Lily caminaba a su lado. Mi hermana tenía ahora 19 años. Con los ojos oscuros de nuestro padre y la postura cautelosa de alguien que entra en una habitación después de una discusión que no ha oído. Clara no nos había advertido a ninguna de las dos. Me abrazó antes de que pudiera decidir si moverme. Mírate, susurró lo suficientemente alto para que Lily oyera. Mi hermosa niña. No le devolví el abrazo, pero tampoco la aparté. Clara confundió la contención con la debilidad y comenzó a dirigir la reunión como una directora de escena. Pidió champán, le pidió al camarero que tomara una fotografía y sentó a Lily a mi lado. Lily no dejaba de estudiarme la cara. Finalmente, dijo. Mamá me dijo que elegiste quedarte en Chicago porque tenías una beca en un internado terapéutico. La mano de Clara se apretó alrededor de su copa. Ahí estaba, la historia que había usado durante 10 años. Le pregunté a Lily qué más le habían contado. Dijo que yo había rechazado las llamadas porque las culpaba por mudarse.
Dijo que Clara le había mostrado un sobre devuelto como prueba de que no quería contacto. Abrí mi bolso y puse sobre la mesa copias de mis 3 cartas de la infancia. Cada una llevaba un sello de admisión del centro de evaluación. Ninguna había sido devuelta. Escribí estas durante mi primer mes bajo la tutela del Estado, dije. Lily leyó las primeras líneas y luego miró a nuestra madre. Clara se inclinó hacia adelante. Emma, aquí no. Prometiste escucharme. Yo no había prometido nada. Aún así, cerré la carpeta. No iba a usar a Lily como un arma forzando 10 años de traición en sus manos entre los aperitivos. Clara ya había hecho suficiente de eso a ambas. En cambio, pregunté por Brier House. Lily explicó que Clara dijo que la venta financiaría el programa americano de la fundación y pagaría la matrícula restante de su escuela de diseño en Londres. Esa afirmación no coincidía con el contrato. El promotor enviaría la mayor parte de las ganancias a una sociedad de cartera privada, mientras que la fundación recibiría solo una pequeña tarifa de asociación comunitaria. Le pregunté a Clara quién era el propietario de la sociedad de cartera. Sonrió y dijo que la estructura financiera era demasiado complicada para la cena. Luego sacó una pluma estilográfica y colocó la página de la firma junto a mi plato. Esto puede ser lo primero que hagamos juntas como familia. Le di la vuelta a la página sin firmar. Una familia no comienza con una renuncia de reclamaciones. Lily se quedó quieta. La frase aparecía en la letra más pequeña del contrato. Al firmar, renunciaría a cualquier impugnación de la gestión de Clara de los bienes de nuestra abuela y a cualquier uso pasado de mi nombre o de mi obra de arte. La voz de Clara bajó. Tu abuela quería paz. No conviertas su último regalo en otra acusación. Le pregunté por qué Evelyn nos había dejado la propiedad directamente a nosotras si confiaba en que Clara la gestionara. El rostro de Clara se endureció por un segundo antes de que la sonrisa regresara. Cambió de táctica y comenzó a hablar sobre el futuro de Lily, la fecha límite de la matrícula. La vergüenza que una venta retrasada podría causar a los donantes. Cada frase me pedía que demostrara mi amor sacrificando algo. Era la misma prueba que los White habían llamado gratitud y Teresa Bell había llamado familia. Solo que el mantel era más caro. Le dije a Clara que consideraría aparecer en el lanzamiento de la fundación si tenía lugar dentro de mi exposición el viernes. Sus ojos se iluminaron. Imaginó cámaras, reconciliación y mi firma entregada bajo aplausos. Añadí una condición. Lily y yo necesitábamos tiempo a solas antes de cualquier evento público. Clara se opuso de inmediato. Luego se ablandó cuando le pregunté si confiaba en las hijas que decía haber criado. Aceptó porque negarse expondría su miedo. En el vestíbulo, Lily me deslizó una servilleta doblada en la mano mientras Clara llamaba al coche. Dentro había escrito un número de teléfono con 5 palabras: por favor, dime qué pasó. Esa noche, le envié un mensaje de texto con una fotografía. El formulario de colocación con la firma de Clara y una dirección para la mañana siguiente. Mi plan nunca había incluido alejar a mi hermana de nuestra madre. Pero la verdad ya estaba haciendo lo que yo no había planeado. Dándole a Lily una opción por primera vez. Lily llegó a mi estudio sola y sin el pin de la fundación que Clara le había dado. Había dispuesto los registros cronológicamente sobre una mesa de trabajo. La solicitud de colocación de emergencia, las sesiones de reunificación perdidas. El acuerdo de terminación, mis cartas, el correo electrónico de Clara al concurso de arte juvenil. El contrato de Brier House y capturas de pantalla del sitio web de la fundación. Le dije a Lily que podía detenerse en cualquier momento. Lo leyó todo. El momento más difícil no fue la ira. Fue el reconocimiento. Recordaba el apartamento de Londres la noche en que desaparecí de su vida. Clara había quitado todas las fotografías en las que yo aparecía antes de que los de la mudanza desempacaran. Le dijo a Lily que mencionar mi nombre podría desencadenar mi enfermedad e impedir mi recuperación. Durante años, Lily había obedecido porque creía que el silencio era un acto de amor. A los 14 años,
Encontró una vieja fotografía nuestra dentro de un libro de cocina y preguntó si podía escribirme. Clara afirmó que mi terapeuta había prohibido el contacto. A los 17, Lily me buscó en línea, pero Clara descubrió el historial del navegador. Le mostró un correo electrónico fabricado en el que supuestamente yo pedía que me dejaran en paz y la hizo disculparse por violar el límite de Emma. Lily sacó su teléfono y me mostró una captura de pantalla que había guardado en secreto. El mensaje falso contenía un error ortográfico americano que yo nunca habría notado. Pero estaba fechado 2 años antes de que existiera la dirección de correo electrónico. Nuestra madre había fabricado mi rechazo para evitar que ambas hijas compararan historias. Lily también trajo acceso a una unidad compartida de la fundación. Había estado haciendo trabajos de diseño no remunerados para Clara y pudo ver los primeros borradores de la campaña. Un documento describía nuestra reunión como un evento de conversión de alta emoción que se esperaba que desbloqueara $3 millones en donaciones americanas. Otro instruía al personal a evitar la frase hogar de acogida y en su lugar decir separación terapéutica temporal. Un presupuesto privado cargaba los vuelos de Clara, la suite del hotel y los honorarios de los abogados a un programa para familias vulnerables. El archivo final era un memorando del promotor de Brier House. Clara le había prometido al donante una venta con descuento antes de que se legalizara el testamento de nuestra abuela. Si me negaba a firmar, Clara incumpliría el acuerdo y expondría la sociedad de cartera privada que controlaba con su exmarido. La firma que faltaba era la mía, pero la trampa era suya. Mi abogada, Simone Grant, revisó el material esa tarde. Confirmó que Clara no tenía derecho a usar mi obra de arte, mi biografía o mi imagen. El contrato de la herencia contenía revelaciones engañosas. Y la junta de la fundación probablemente nunca había visto el acuerdo de la sociedad de cartera. Simone me aconsejó que conservara las pruebas. Enviara un aviso formal prohibiendo el uso futuro de mi identidad y permitiera que la Junta y el Tribunal de Sucesiones se encargaran de las consecuencias. Estuve de acuerdo. La justicia no requería que yo inventara un castigo. Requería que dejara de proteger a la persona que había creado uno para sí misma. Le enviamos el aviso a Clara a las 4. A las 4:12, llamó. A las 4:15, volvió a llamar. A las 5, tenía 23 mensajes. Los primeros 5 suplicaban. Los siguientes 7 culpaban a su exmarido. Luego vino la ira. Siempre has necesitado que alguien fuera el malo, decía un mensaje. Si me avergüenzas públicamente, destruirás programas que ayudan a niños de verdad. El último mensaje amenazaba con decir a los periodistas que mis años en el sistema de acogida me habían vuelto inestable y obsesionada con el pasado. Le reenvié todo a Simone. Luego completé la última pieza de no reclamada. Era una pared de espejos cubierta por una reproducción en vinilo de la biografía de la fundación de Clare. Debajo de las palabras, crió a 2 hijas, corté una estrecha abertura a la altura de los ojos. Cualquiera que leyera la mentira vería su propio rostro en ella. Lily decidió retirarse de la campaña de lanzamiento y envió un correo electrónico a toda la Junta. Desde su propia cuenta. No les pidió que castigaran a Clara. Les pidió que verificaran los documentos antes de solicitar un solo $1 más. El presidente de la Junta solicitó una reunión de emergencia para el viernes por la tarde. El mismo día de mi exposición. Clara no sabía que Lily les había escrito. Todavía creía que la gala dentro de mi galería sería su oportunidad para recuperar el control. Dejé que la inauguración pública permaneciera en el calendario y envié invitaciones de cortesía a la Junta. Los periodistas ya habían sido invitados semanas antes porque no reclamada era una noticia de arte. Ahora Simone les proporcionó un conciso paquete de pruebas bajo embargo que contenía solo los registros que estábamos legalmente autorizados a compartir. Sin rumores, sin acusaciones anónimas, sin afirmaciones dramáticas, sin pruebas. Cada consecuencia comenzaría con la propia firma de Clara. Antes de que se abrieran las puertas, Lily preguntó si exponer a nuestra madre nos haría como ella.
Miré la maleta verde bajo su luz blanca y respondí. Ella usó el silencio para quitarnos nuestras opciones. Nosotras estamos usando la verdad para devolvérnoslas. A las 7 de esa noche, Clara entró en la galería con un vestido blanco, sonriendo para las cámaras. Completamente inconsciente de que todos en la sala ya habían leído el documento que ella necesitaba que yo ocultara. Clara cruzó la galería con ambos brazos extendidos, representando la reconciliación antes de llegar a mí. Los obturadores de las cámaras sonaron. Los donantes de la fundación se reunieron detrás de ella junto con 3 miembros de la junta. El promotor de Brier House, reporteros de arte locales, Mara, Elena, Simone y Lily. Mi madre besó el aire junto a mi mejilla y susurró. Todavía podemos arreglar esto si te comportas como una adulta. Luego se volvió hacia la multitud y anunció que No Reclamada era un testimonio del valiente viaje de una familia de regreso al amor. No había mirado de cerca ni una sola pieza. Me acerqué al micrófono y agradecí a todos por venir. Mi voz no tembló. Expliqué que la exposición contenía 7 obras conectadas, cada una construida a partir de un objeto o registro conservado durante mis 10 años lejos de mi familia. La primera sala albergaba la maleta verde y el folleto del aeropuerto que mostraba 2 asientos, rodeados por un círculo. La segunda exhibía la solicitud de colocación con la letra de Clara. La tercera obligaba a los visitantes a pasar a través de las promesas rotas copiadas de mi libro de contabilidad rojo. La cuarta proyectaba mis cartas sin respuesta junto a las fechas en que Clara le dijo a Lily que yo había solicitado silencio. La quinta mostraba mi dibujo de la infancia junto al logotipo de la fundación con mi firma original, restaurada. La sexta colocaba el contrato de Brier House sobre un diagrama transparente de la sociedad de cartera y sus beneficiarios financieros. En la séptima, la biografía pública de Clara cubría la pared de espejos. Mientras hablaba, la sala cambió. Los donantes dejaron de sonreír. Los miembros de la junta se acercaron a los documentos. El promotor bajó la cabeza y comenzó a escribir en su teléfono. Clara permaneció a mi lado, pero la calidez desapareció de su rostro. Este es un asunto familiar privado, interrumpió. Miré el estandarte de la fundación que había instalado debajo de mi obra. Tú lo convertiste en una campaña de recaudación de fondos. Intentó alcanzar el micrófono. Simone se adelantó y le recordó con calma que la galería no había concedido permiso para un discurso. Clara se volvió hacia Lily. Diles, exigió. Diles que salvé a nuestra familia. Lily se acercó al micrófono sosteniendo las 3 cartas que yo había escrito cuando ella tenía 9 años. Mi hermana no me abandonó, dijo. Mi madre nos mintió a las 2, y retiro mi nombre, mi imagen y mi trabajo de la Whole Home Foundation. No gritó. No insultó a Clara. La tranquila certeza de sus palabras golpeó más fuerte que cualquier escena que nuestra madre podría habernos acusado de crear. El presidente de la Junta anunció entonces que Clara había sido puesta en licencia administrativa inmediata en espera de una investigación financiera y de gobierno independiente. El lanzamiento americano fue suspendido. La fundación se pondría en contacto directamente con los donantes y revisaría cada gasto relacionado con la campaña. El promotor de Brier House intentó salir por una puerta lateral, pero 2 reporteros ya le estaban preguntando sobre la sociedad de cartera. Clara me miró fijamente como si la hubiera empujado desde una gran altura. ¿Planeaste esto?, dijo. Querías arruinarme. Le dije que los registros habían estado a su disposición durante 10 años. Todo lo que yo había hecho era ponerlos en marcos. Acusó a Lily de traición, a Mara de interferir, a la Junta de cobardía y a mí de explotar el dolor de la infancia para llamar la atención. Con cada acusación, otra persona se alejaba de ella. Al final de la noche, estaba sola debajo del logotipo que había robado a una niña que dejó atrás. Las consecuencias continuaron después del cierre de la galería.
En 48 horas, la fundación eliminó la biografía de Clara y anunció una auditoría forense. La auditoría descubrió más tarde que había cargado honorarios legales personales, viajes de lujo y consultoría de imagen a fondos restringidos de apoyo familiar. Fue despedida por causa justificada. Una editorial detuvo sus memorias planeadas después de descubrir que su historia central, criar a 2 hijas a través de la adversidad, era falsa. 2 agencias de conferenciantes cancelaron sus contratos. La venta de Brier House se vino abajo. Y el Tribunal de Sucesiones prohibió a Clara participar en la gestión de la propiedad mientras se revisaba el conflicto financiero. No fue a la cárcel, y no necesitaba que lo hiciera. Perdió la carrera construida sobre la pretensión de haber protegido a los niños. La reputación pública construida sobre mi silencio y la autoridad que había usado para controlar a ambas hijas. Lily regresó a Londres el tiempo suficiente para recoger sus pertenencias y luego se transfirió a un programa de diseño en Chicago con el apoyo de una beca de la escuela. No de la venta de nuestra herencia. Le dijo a Clara que no quería contacto hasta que Clara pudiera admitir lo que había hecho sin culpar a nadie más. Clara me envió una última carta manuscrita 3 semanas después. Contenía 6 páginas de explicaciones y una frase de disculpa. No respondí. En su lugar, le pedí a Simone que le comunicara que todo contacto futuro debía pasar por su oficina. Cortar los lazos no fue un castigo dramático. Fue el primer límite que Clara no pudo reescribir. En la última noche de la exposición, me quedé sola en la 7ª sala y despegué la falsa biografía de Clara de la pared de espejos. Debajo, había pintado una frase: nunca fui no reclamada. Me pertenecía a mí misma. Mara lloró cuando lo leyó. Elena me apretó el hombro. Lily se paró a mi lado, no como la hermana con la que nuestra madre había regresado, sino como una mujer que elige su propia verdad. Decidimos no vender Brier House. Después de que se resolvió la herencia, la arrendamos a una organización sin fines de lucro que ofrecía retiros de estudio gratuitos y clínicas legales para adultos jóvenes que salían del sistema de acogida. Los ingresos cubrían la propiedad, y ninguna de las dos le dio el control a Clara. La gente más tarde llamó a la exposición Justicia Kármica. Quizás parte de ello lo fue. Quería que mi madre experimentara una noche en la que no pudiera manejar la historia. Borrar un nombre o irse antes de que llegara la verdad. Pero la victoria más profunda no fue ver cómo se derrumbaba su reputación. Fue darme cuenta de que su arrepentimiento no creaba una obligación para mí. 10 años antes, eligió a la niña que pensó que sería más fácil de amar y me dejó para convertirme en la responsabilidad de otra persona. 10 años después, regresó esperando gratitud, perdón y una firma. Se fue sin ninguna de ellas. Salí de la galería con mi hermana a mi lado. Cerré la puerta con llave y no miré hacia atrás. Así que díganme honestamente, si alguien los abandonara, reescribiera su historia y regresara solo cuando necesitara algo, ¿le ofrecerían otra oportunidad? ¿O finalmente se elegirían a ustedes mismos? Agradecemos a cada espectador que se quedó con esta historia de principio a fin. Todo aquí es ficción, imágenes usadas solo para la narración dramática, la reflexión ocasional y el entretenimiento. Esperamos que el mensaje final sea este: después de la traición, la decepción o el trato injusto, todavía tienes el derecho de reconstruir tu confianza, proteger tu paz y convertirte en alguien que ya no necesita ser elegido por quienes no supieron valorarte.